Así es sencillo. Sí, Fernando, mire, usted para introducirse en este tema del aborto habló sobre los conflictos armados, sobre los procesos de paz, y nosotros hemos vivido el tema del conflicto armado y el proceso de paz en Colombia, y aquí hay dos posiciones que están muy enfrentadas, los que defienden el acuerdo de paz y los que permanentemente viven como poniéndole, qué sé yo, zancadillas o que viven reclamando justicia porque no comparten el mecanismo definido en Colombia para desmovilizar a la guerrilla de la FARC. Usted conoce perfectamente eso. Perfectamente. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que el proceso de paz era necesario como se hizo? ¿En qué posición usted estaría? ¿En quienes son pro ese proceso de paz o por quienes insisten en que fue una paz mal hecha? Bueno, dos acotaciones. Primero, no fue un acuerdo de paz. No hay paz todavía. Y tampoco era un acuerdo de paz por la sencilla razón que no puede haber paz si no hay justicia. Esa es una de las frases históricas que la humanidad ha mantenido. Sin justicia no hay paz. Entonces, bajo ese concepto, no es que hubo un acuerdo de paz, es que hubo una propuesta de desarme y de fin de un conflicto armado. No hubo una propuesta de paz, porque en ese caso, desde el comienzo venía fracasada, porque todavía faltaba el otro brazo armado, el ELN. No hubo lo que pudo haber de repente, y yo hubiera estado de acuerdo más, es con un armisticio, porque no eran dos partes legítimas en conflicto, era una parte legal, que es el Estado colombiano, y una parte ilegal, que era la FARC. Entonces, no puede, para mí no puede haber ese acuerdo. Y lo segundo, yo creo en la democracia. Si hubo un referéndum, yo creo que debió de respetarse los resultados del referéndum. No estoy de acuerdo con decir los que votaron engañados, porque eso quiere decir que no se cree en la democracia. Si tú crees que el que vota diferente a ti es porque está engañado, es porque tú crees que tienes la verdad. Y así no funciona la democracia. Tienes que entender que hay otra visión del mundo. Entonces, como hay otra visión del mundo, que es lo que yo creo que debe haber sucedido, es, miren, no se aceptó, entonces volveremos a hacer otra reforma del acuerdo. Sí, sí hubo. Ah, y se volvió a la consulta popular. No. Entonces, ¿quién aprobó esto? Lo aprobaron unas dos élites. En este momento, las víctimas de muchas de estas guerras están viendo a los victimarios como representantes legales en el Congreso. A mí me dolería, yo tendría un problema interno si yo veo, porque digo, ¿y dónde está la justicia? Porque este sujeto está allí diciendo que es la voz que me representa. Por lo menos debiste haber ido a voto popular para saber si la gente está de acuerdo contigo o no. Entonces, no, yo creo en la democracia, yo creo que fue muy mal hecho el concepto de que se haya ido a un referéndum que no era vinculante, pero ojo, estoy preguntando a la gente si lo quiere, que la respuesta haya sido no, y que en vez de entender las razones del otro, ya ha dicho, ah, ustedes son un engañado. Lo que te estoy diciendo es que si tú no piensas como yo, no me importa lo que piensas. Digo, si queremos llegar a un acuerdo de paz, porque lo que hubo fue una imposición de un grupo, y entonces, ¿qué sucedió? Hay otro grupo incómodo, yo voto por el grupo incómodo. ¿Por qué? Porque si tú quieres un acuerdo de paz, necesitas llegar a, o dos cosas, o a la derrota absoluta, o sea, al armisticio. Alemania no llegó al acuerdo de paz. Alemania fue derrotada, para que quede claro. Se derrota a España para que se firme la paz. No es que se llegó a un acuerdo de paz. O se derrota, se hace un armisticio, o se llega a un acuerdo ampliado para que estas cosas que hay hoy en día no estén sucediendo. Porque precisamente, ¿por qué sucede lo que está sucediendo hoy? Bueno, porque un grupo que votó mayoritariamente en contra fue ninguneado. Eso no es democrático, eso no puede ser la paz. La paz tiene que incluir la mayor cantidad posible, que la cantidad que haya quedado por fuera sea pequeña. Y vuelvo y repito, sin justicia previa no hay paz. No es posible que haya paz sin justicia. Digo, creyendo en la democracia y creyendo en el derecho. Sin justicia no hay paz. Bueno, ¿cómo podemos mejorar eso que tenemos nosotros los colombianos desde su óptica? Bueno, yo creo que lo primero que es terrible es el concepto de una justicia especializada es un error. El homicidio es un homicidio. Si vamos a hacer un conflicto, un acuerdo de paz, lo primero que hay que hacer, vamos a perseguir los delitos. Porque si voy a decir, voy a hacer delitos de guerra, entonces se debe llegar a otro acuerdo. Porque, vamos, imagínate que tienes un levantamiento militar y llegas a un acuerdo con la otra parte. ¿Qué sucedió? Nada, lo que está durmiendo es un conflicto armado latente de nuevo. ¿Por qué? Porque el grupo va a decir, ya va, pero yo todo lo que lo hice durante un contexto de guerra y no voy a tener consecuencias de ello. Y estoy todavía en el mismo territorio donde estaba tratando de ganarlo. Y apoyado y protegido por los que me estaban echando tiro hace poco. Entonces, esto es, para que quede claro, mire, desde el punto de vista político, si estoy en un grupo que estaba en contra tuya y ahora acepto que esté dentro tuyo y que apruebe los presupuestos de lo que era una de las partes que estaba en conflicto, los presupuestos, y que tenga control administrativo y tenga conocimiento de la mayoría de las operaciones militares de este lado, oye, yo lo que estoy abriendo es una quinta columna donde la pongan,
o un rendimiento absoluto o estoy entregando mi seguridad a un grupo que no ha terminado de entregar las armas. Es decir, creo que es una posición idealista pésima. La realidad no funciona. Por eso que yo te digo, la realidad no son las ideas, la realidad es la idea llevada a la práctica. Es decir, son las dos cosas sumadas.